Mire, en temas útiles tome nota porque los delitos cibernéticos son cada vez más comunes. Esta es la historia de Benjamín. Hace 2 meses, Benjamín intentó comprar un paquete de viaje todo incluido en un sitio de internet. Sin saberlo, resultó víctima de un fraude cibernético. Al momento de ingresar los datos de mi tarjeta de crédito ya para hacer el pago, me aparece un recuadro donde dice que se va a redireccionar el depósito a determinada cuenta bancaria. Entonces, yo confiado puse que sí, que lo aceptaba. La transacción se realizó sin ningún otro inconveniente, pero a la hora de ingresar al hotel, Benjamín y su familia no pudieron hacerlo, pues la reservación no existía. De inmediato se percató del fraude y tuvo que asumir las consecuencias. Pues tuvimos que regresarnos, que pagar nosotros el boleto de regreso porque se tenía programado a los 5 días. Pagamos el boleto de regreso y pues acudí a la Procuraduría del Consumidor. Tanto en la Ciudad de México como en la República Mexicana, los delitos de extorsión y fraude en su modalidad cibernética se han incrementado hasta en un 30% y las autoridades ya tienen identificado el modo de operación de los ciberdelincuentes. Los anuncios van a ser muy atractivos para la persona que va a contratar el servicio. Incluso colocan imágenes del inmueble y colocan en ocasiones comentarios de que tienen muy pocas fechas disponibles. Entonces, eso es muy atractivo para el cibernauta. Ante ello, la Policía Cibernética de la Ciudad de México ha emitido alerta en las redes sociales. Se busca que los usuarios de Internet conozcan más sobre este delito y con ello puedan identificar los focos de alerta para no ser víctimas. Sí, aumenta demasiado. Actualmente tenemos 9 reportes. En lo que va del año tenemos 6 reportes, Tenemos 6 reportes sobre personas que han sido o han intentado generarles una estafa a través de esta renta de inmuebles. Han detectado a tiempo, derivado de que constantemente se está publicando este tipo de alertas. Si usted planea realizar alguna operación a través de Internet, las autoridades recomiendan revisar con atención la legalidad del sitio de Internet. Muchos de ellos deben mostrar un candado en la parte superior izquierda en señal de ser un sitio seguro. Con estas simples acciones, usted evitará ser víctima de un fraude o extorsión cibernética. Eric Pinto, 21 Noticias.